Muy buenas tardes. Natalie, preséntanos, por favor. Ya. Bueno, chicos, la persona que has unido es mi jefe con la persona que yo estoy trabajando en el estudio legal que les comenté. Y es quien pues ha decidido ayudarnos en ese trabajo, ¿no? Ok. Y yo creo que es una persona a la cual podemos hacerle las preguntas que tenemos y nos va a responder todas nuestras dudas, así que podemos empezar. ¿Quién empieza primero con las preguntas? Yo, Ok. bueno, buenas noches. Eh, bueno, comenzando con la ronda de preguntas, em, ¿podría contarnos brevemente sobre usted, sobre qué estudios realizó y cuál es su posición actual en la empresa? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas, ante todo un saludo para todos. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, sí, le escuchamos. Buenas noches, gracias. Ya. Realicé el estudio pues de Derecho, al igual que ustedes, ¿no? Ya los culminé hace algún tiempo. Actualmente estoy encargado de lo que es el área de lo que tratamos Derecho Administrativo. Como ustedes sabrán, el Derecho Administrativo es una de las ramas del derecho que se enfoca a lo que es el trato que tiene la ley en cuanto a regular el comportamiento del Estado para con los individuos. Entonces tenemos que tener en cuenta de que es una rama muy importante porque hoy en día el Estado actúa sin una regulación adecuada, ¿no? Y hace un abuso de poder, cosa que bueno, en mi caso y ustedes como futuros personas de derecho, pues es una rama muy, muy importante que la cual también se podrían evocar. Correcto. ¿Podría compartir un poco sobre su trayectoria profesional, por favor? Sí, bueno, tengo dos especializaciones. Una es en lo que es derecho electoral, he trabajado en lo que es en la OMPE, y aparte en lo que es derecho administrativo y lo que es el derecho de transporte. Son ramas que si bien es cierto, son muy no tan tocadas hoy en la actualidad porque normalmente el estudiante de derecho se evoca a dos ramas, ¿no? Penal o civil. Sin embargo, yo les puedo dar un consejo, ¿no? Es muy adecuado hoy en día no necesariamente evocarnos o penal o civil, puesto que el derecho es una carrera que la vamos a encontrar en cualquier cosa que hagamos, sea medicina, sea ingeniería, sea administración, sea contabilidad. En todas esas ramas siempre vamos a encontrar un camino para que pueda ingresar la persona que ha estudiado derecho. Entonces, yo como consejo les daría a ustedes que siempre no se evoquen necesariamente a lo que es civil o penal, sino que traten de ampliar un poco la visión para poder especializarse en ramas que hoy en día no son tan tocadas, porque hay que tener en cuenta que si lo vemos desde un aspecto monetario, el hecho de ser especialista en una rama de que no es muy tocada, pues nos va a ser bien retribuido, ¿no? Entonces es importante que tomen eso en cuenta. Sin embargo, es necesario precisar de que el derecho penal y civil son bases, ¿no? Pero sobre todo esto está el derecho constitucional. Y es importante que desde ahí nosotros tenemos que partir para poder, de alguna manera, enfocarnos, ¿no? Por dónde ir. El derecho es muy dinámico hoy en día, el derecho ya no es estático. Antiguamente, nos basábamos mucho en teorías y hoy en día ya no es así. Es un derecho dinámico. Es más, el derecho ya no solo es letra, el derecho es oralizar. Entonces es importante que también todos esos aspectos los tengamos en cuenta desde antes, en su caso ustedes terminar la carrera, ¿no? Porque de esta manera van a poder terminar la carrera y tener un enfoque distinto de lo que es el derecho. Correcto, doctor. ¿Podría contarnos cómo llegó a formar parte del estudio jurídico en el que trabaja actualmente? Sí, bueno, en sí surgió porque una compañera de trabajo cuando yo laboraba en una municipalidad, este, encaminamos mucho nuestros temas, nuestra conversación y decidimos formar una sociedad. Y dentro de esa sociedad, pues obviamente enfocamos a lo que les comentaba, ¿no? El tema de no dedicarnos pues a divorcios, no dedicarnos a alimentos, que es lo que normalmente todo egresado, todo estudiante de derecho piensa que es lo que siempre va a tratar de llevar, ¿no? Y entonces me sirvió mucho que también la persona
con la cual yo formé sociedad, ella también tenía ya una carrera muy importante en lo que es el derecho administrativo. Había desempeñado ya un cargo de sugerente en una área, entonces ya tenía una visión un poco más clara de lo que es el derecho administrativo, ¿no? Y bueno, tú sabes, o bueno, todos ustedes deben de saber que siempre para una sociedad es cuestión de complementar una cosa con la otra, ¿no? Y es ahí donde nace el tema de formar el estudio. Estudio que no solo se dedica a casos, ¿no? Sino que también estamos evocados a lo que son capacitaciones en diversos aspectos de la materia del derecho, que es muy importante. El derecho no es para uno, el derecho es para transmitirlo. Y si, bueno, Natalie me comentó hace algunas semanas, ¿no? Que tenía este trabajo, sin ninguna duda, ¿no? Es importante porque si de alguna manera lo poco que sé puedo transmitirlo, bienvenido sea. Esa es una de las mejores cosas que ustedes deben hacer con respecto al derecho. Correcto, doctor. Siguiendo con las preguntas en relación a cómo describiría usted su rol como jefe y líder en su puesto actual. Ya, eso es algo muy, muy, muy tedioso. El hecho de tratar con personal humano es todo un tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a encontrar el que tú vas a topar con diferentes caracteres de personas, ¿no? No todos van a ser como nosotros queramos que sean, ¿no? Pero es ahí donde radica la importancia de tener algún cargo importante, ¿no? El hecho de que tú sepas respetar, de que tú sepas aprovechar. Cuando tú tienes a cargo un grupo humano de personas, tú tienes que en cada persona ver qué es lo que en esa persona resalta. ¿Para qué? Para que de eso tú te vas a valer para que esa persona produzca más a la empresa, produzca más al consultorio o produzca más a lo que tú tengas, ¿no? Muchas veces tratamos nosotros de que el abogado sea todista, ¿no? No sé si ustedes habrán visto esos anuncios, esos carteles que ponen todas las ramas del derecho, que un abogado sabe todas las ramas del derecho. Pues verdaderamente eso es poco probable, ¿no? Eso más bien, particularmente a mi entender, eso le resta seriedad a un abogado. El hecho de que yo te dé una tarjeta de presentación y tú veas todas las ramas del derecho, ¿y qué vas a decir, no? O sea, que este doctor que todo sabe, pues eso es muy poco probable. Nosotros tenemos que especializarnos. Y con alusión concreta a tu pregunta, el hecho de formar un grupo y un equipo, creo que ustedes en que están llevando liderazgo, tienen que saber que hay una gran distinción, ¿no? En un equipo todos van a enfocar a un punto en común. Si mañana tienen un reto, mañana tienen un que hacer, todos ustedes van a contribuir de alguna manera para llegar a ese fin. Mientras que si yo soy un grupo, pues personalmente cada quien tiene una función definida y pocas veces se entrelazan uno con otro. Cada quien tiene un aspecto distinto de pensar, ¿no? Entonces eso es importante rescatar, el liderazgo es importante lo que es rescatar el pensamiento de equipo, eso siempre, el equipo ante todo, porque si un equipo funciona, mi estudio va a funcionar, mi empresa va a funcionar, si lo veo de ese aspecto. Correcto, doctor. Em, ¿Considera usted que está haciendo un buen trabajo como jefe y líder en su puesto actual? Muy buena pregunta, ¿no? Considero yo. Normalmente eso lo debería responder en este caso Natalie, ¿no? Pero, sí, ¿por qué? Porque como te digo, creo que cuando tú tienes bien en claras las cosas, sabes de que, sobre todo, no eres una persona egoísta, porque muchas veces hay personas, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿no? Si yo sufrí de estudiante, si yo sufrí de asistente, ellos también tienen que pasar por lo mismo, ¿no? Y bueno, yo particularmente no concuerdo con esa idea, porque también me ha tocado tener jefes, pues, muy complicados de carácter, ¿no? Entonces creo que lo que debemos enfocarnos nosotros es a no ser lo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, brindar mayor respaldo, mayor oportunidad y ante cualquier duda que tengan, pues las personas que puedan estar trabajando con nosotros, tratar de todos en equipo darle una solución. Gracias, doctor. A ti.
Siguiente, por favor. Sí, buenas tardes, señor Juan. No sé si me logra escuchar. Sí, ¿qué tal? Ok, muy bien. Le realizo la primera pregunta. ¿Cómo suele tomar decisiones importantes dentro de su equipo? Es Primero que decir, todo, sí. No, sí, adelante, perdón, disculpe. sí, para tomar una decisión tienes que realizar un análisis. En ese análisis vas a traer muchos aspectos, ¿no? Vas a traer el aspecto riesgo, el aspecto beneficio, el aspecto análisis, porque si tú vas a juntar todos esos aspectos, la decisión que vas a tomar va a terminar siendo la más adecuada. Mientras que tú si eres emotivo o eres impulsivo y tomas una decisión sin haberla analizado, así sean unos minutos, créeme que muchas veces no vamos a obtener lo que necesitamos, ¿no? Para tomar una decisión siempre es importante analizar el riesgo, analizar lo bueno que traería esa decisión y bueno, pues, ¿no? Con esos análisis dados para tomar una decisión, créeme que siempre va a ser adecuada. Totalmente de acuerdo. Como segunda pregunta, ¿qué importancia le da usted a la relación personal con su equipo y cómo la gestiona en el día a día? Es muy importante, a mi entender, que cuando tú formas parte de un equipo trates de sentirte como en casa, ¿ya? No como en casa por el hecho de que también el respeto se pierda, ¿no? Porque el respeto es importante en todo lugar, pero la persona que llega a laborar a un lugar tiene que sentirse atraída por su trabajo. Mientras que si tú ponte, ¿no? 7 de la mañana te levantas y dices, ya tengo que ir a trabajar. Quiere decir entonces que no estás cómodo en ese lugar. Por lo tanto, uno de los aspectos principales para que tú puedas hacer sentir a gusto a las personas con las que trabajas es pues eso, ¿no? Hacerlas que se sientan comprometidas, que se sientan que forman parte del grupo, o parte del equipo, mejor dicho, porque muchas personas piensan que por el hecho de que yo lleve un cargo de asistente, bueno, yo todavía no soy, todo depende de quién es mi jefe, todo depende de quien ya tiene el título, quien ya tiene la colegiatura, y no. Déjame decirte de que hoy en día, hay personas que pueden ser estudiantes y pueden saber mucho más que una persona que tiene su colegiatura, que tenga maestría, que tenga doctorado. Y te lo digo por experiencia. Sobre todo en la gestión pública, vas a encontrar personas de que no están ahí porque sean capaces, sino están ahí por recomendaciones. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que apuntar a eso, ¿no? Apuntar a lograr nuestros objetivos en base a conciencia en lo que es el derecho. Correcto, doctor. Y bueno, como última pregunta, le realizo, cuando un miembro del equipo no cumple con lo esperado, ¿cómo actúa? Es importante también algo. Yo entiendo que cuando una persona no ha cumplido algo, uno puede ser porque tenga algún problema. Dos, tienes que llamar a esta persona en particular y conversar con ella, pues no decirle delante de todo el equipo, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué faltaste a esto? Como dice ese refrán, ¿no? Se felicita en público y se reprende en privado. Entonces es importante eso. Pero si a pesar de que tú ya has conversado, a pesar de que esto ya viene reiterativo, bueno, pues no, ya las medidas son distintas, ¿no? Que sería ya separar del equipo a la persona porque existe una palabra muy importante. A veces una persona mala en un equipo contamina. Entonces es importante realizar el análisis si es que verdaderamente esta persona está entrando dentro de esto o es que verdaderamente tiene un problema, ¿no? Como todos. Claro. Correcto, doctor. Le agradezco. Emilio, ¿podrías continuar con las preguntas, por favor? Claro, Gracias. pero antes que todo, buenas noches, señor Figueroa. Un gusto poder entrevistarlo. Y ahora procedo a hacer las preguntas. Eh, Cuando usted debe de resolver un problema, ¿cómo abarca el mismo? ¿Cómo lo resuelve? Cuando debo de resolver un problema, ¿cómo? No te escuché bien. ¿Cómo lo abarca? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo abarco? Ujú. Ya. Creo que es algo parecido a la pregunta a lo que realizó tu compañero. Si yo me estoy enfrentando a un dilema, algún problema,
algo inesperado, lo primero que tengo que hacer es determinar la intensidad del problema. Tenemos que tener en cuenta que no todos los problemas van a tener la misma consecuencia o el mismo grado, ¿no? Entonces es importante primero saber ese problema qué conlleva. ¿Qué me va a traer este problema? Una vez que tengo definido qué es lo que me va a traer el problema, es donde yo recién puedo aplicar una estrategia para buscar una solución. Pero si por el contrario yo simplemente me veo envuelto en un problema y no analizo, pues verdaderamente también muchas veces voy a comenzar a formar parte del problema y no de la solución. Entonces te daría como consejo lo primero, ante cualquier problema, lo primero es definir la intensidad del problema en cuanto a qué consecuencias me va a traer y luego un análisis profundo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la respuesta más acertada, no la respuesta impulsiva? Nosotros como personas de derecho tenemos que saber que a nosotros nos caracteriza mucho el aspecto de pensar antes de actuar. Entonces es importante el tema del análisis. Muchas gracias por su consejo. Ahora respecto a cuando usted se encuentra bajo presión, ¿cómo actúa? Cuando me encuentro bajo, disculpa. Bajo presión, ¿cómo actúa? Ah, ya. Bueno, cuando me encuentro bajo presión, déjame decirte que muchas veces es un incentivo para mí. Me agrada el hecho de que de repente, ¿no? Tenga algún objetivo por lograr y de pronto me encuentre en esa situación, ¿no? En ese suspenso de decir qué voy a hacer, cómo reaccionar. Eh, no sé si ustedes habrán llevado dentro de lo que es psicología del derecho la importancia del miedo en la persona. Eh, ¿Tienes tú algún conocimiento por qué es importante el miedo en la persona? No, ¿me puede explicar? Nos mantiene alerta. ¿Te parece, claro, te parece que el miedo es bueno o malo dentro de una persona? El miedo no tiene juicio, pero debemos usarlo a nuestro favor. Eso es lo que responden los psicólogos. Claro. Entonces, si yo voy a entender que el miedo va a formar parte de mí ante determinadas circunstancias, esto me va a hacer actuar ¿con qué? ¿Con total libertad o me va a hacer actuar pensando? Claro, con Ojo que cautela. estoy hablando de un miedo regulado, porque todo lo que pase el umbral de lo normal, ya obviamente pues no nos va a perjudicar. Pero es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre el miedo va a ser importante, dentro de el umbral de lo normal. Eh, Enfóquense, es importante también que lean bastante lo que es psicología en el derecho, ¿ya? Porque nosotros tenemos que saber que nosotros al litigar, nosotros al entrevistar, nosotros al tener clientes, nosotros al hacer una contrapregunta, son aspectos que nosotros vamos a tener que ser muy analíticos. Vamos a tener que ver en la otra persona con gestos, con señas, con formas de responder, cómo es que esta persona, obviamente no, pues no un enfoque a profundo, ¿no? Pero nos va a ayudar bastante. Es importante esto. Muchas gracias. Otra pregunta. A la hora de tomar una decisión, ¿usted valora más la eficacia o la eficiencia? Es algo que nosotros tendríamos que primero aprender a definir bien qué es la eficacia y qué es la eficiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a pensar que es lo mismo, ¿no? Podríamos decir, por decir, una ley. ¿Cuándo una ley es eficaz? ¿Han oído ustedes ahora, hace poco lo que ha salido sobre la normativa de que los menores de edad ya puedan ser pasibles de en una demanda penal llevar un proceso? O sea, ya no simplemente como una falta, sino como un delito. ¿Han oído? Sí, me parece que sí que habían reducido los requisitos de edad para poder ser persona sujeta a pena. Chicos, les doy un consejo, tienen que leer, ¿ah? Porque eso es algo que ahorita está
en todos lados. Bueno, les diría, ¿esta norma ahorita es eficaz? No es eficaz. Es una norma que ha sido dada simplemente ¿para qué? Para calmar a la multitud, ¿no? Decir el Congreso o hemos hecho esta normativa, pero no es eficaz. Por lo tanto, por consecuencia, si no es eficaz, ¿será eficiente? No, tampoco. Entonces tenemos que, sobre todo, hacer una diferenciación, la eficacia y la eficiencia. ¿Ya? La eficiencia será tomada por aquella persona de que desarrolla adecuadamente determinada función. Si lo evocamos a la norma, la ley será una normativa eficiente si es que está cumpliendo lo que en ella dice. Y será eficaz cuando esta norma, a través de un determinado tiempo, haya logrado reducir los índices delincuenciales en menores de edad. Entonces, ven ahí la diferencia. Eficiencia voy a hablar de repente algo más próximo, mientras que la eficacia la voy a poder todavía determinar si en determinado tiempo, determinado hecho, determinada norma, determinada persona logró ser eficaz, ¿no? Entonces, una de las diferencias entre eficacia y eficiencia, el tiempo. Así que es muy importante que también tengan a consideración eso. Ok, señor, muchas gracias. Ahora procedo a hacerle el paso a mi compañero Nicolás. Muy buenas noches, doctor Juan. Me presento, yo soy Nicolás. Muchas gracias por su tiempo. Yo voy a proceder a hacerle tres preguntas, por favor. La primera es, ¿qué factores o situaciones han sido más determinantes para mantener su motivación profesional a lo largo del tiempo? Eso parte mucho desde el tema de que tú siempre tienes que tener en cuenta a dónde quieres llegar, por sobre todo. En el transcurso del tiempo van a surgir muchos imprevistos, cosas que te van a decir, ah, ya no quiero estudiar derecho, que ya no puedo más con esta carrera, que ya ahí la quiero dejar, que infinidad de cosas. Pero si tú has determinado y tienes un enfoque bien así, bien certero, bien marcado, es algo muy importante para que tú puedas llegar a lo que quieras. Y esto es simplemente lo estoy haciendo un aspecto, pues, académico, ¿no? Pero este consejo va volcado en todo, en lo laboral, en lo académico, en lo económico, en lo personal, en lo emocional. Tú tienes que tener un enfoque claro de qué es lo que quieres y a dónde vas. Si no sabes eso, pues es muy probable de que vas a tener bastantes imprevistos en el camino. Pero si tú estás enfocado en a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres lograr, déjame decirte que no habrá fuerza de que pueda ir en contra de esto. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué valora más en su trabajo diario? ¿Cumplir metas, desarrollar personas, obtener reconocimientos, resolver problemas? ¿Qué es lo que más valora en su trabajo diario? Mira, yo te diré una cosa. Para mí es muy importante desarrollar, porque el desarrollo del equipo trae como consecuencia la obtención de logros. Si tú solo te vas a enfocar a decir yo quiero obtener logros, quiero obtener reconocimientos, pues estás siendo un poco egoísta, ¿no? Entonces, mientras que si tú en un equipo buscas el desarrollo o progresivo o un desarrollo equitativo de todo el equipo, eso es una cadena. El desarrollo traerá progreso a tu estudio. Y este progreso, a lo largo, ¿qué va a traer? Va a traer unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Consecuencias favorables, donde vas a poder obtener reconocimientos. Es una cadena, es uno tras otro. Pero si por lo tanto, si tú te enfocas a decir, lo que yo he formado mi estudio legal para obtener reconocimientos, está bien, pero está siendo algo egoísta, ¿no? O sea, reconocimientos, pero ¿en base a qué? Lo importante de formar un estudio legal no es simplemente obtener reconocimientos, es que Claro. formes un equipo humano que pueda dar respuesta a diversos problemas. Y si tú sientes que las personas que están a tu lado están desarrollándose, ¿te vas a sentir bien o no? Obviamente que sí, porque te van a producir mejor. Y esa producción atraerá más trabajo, atraerá más clientes y terminará atrayendo pues lo que me comentabas, ¿no? Los reconocimientos.
Muchas gracias. Procedo a realizar mi última pregunta. ¿Recuerdas alguna vez usted alguna situación difícil? ¿Qué hizo para sentirse motivado y motivar a su equipo? ¿Qué hizo en ese momento? Ya, sí, sí, me pasó cuando estaba trabajando, o direccionando un equipo de trabajo. De pronto todo lo que habíamos previsto, todo lo que había planeado, eh, se veía reflejado en unos instantes, ¿no? Porque, a ver, te comento, cuando tú llevas un proceso electoral ya a cargo, eh, todo el trabajo, todo el planeamiento que tú hayas realizado previamente se va a ver reflejado a el día que es la elección, el día que tú vas a tener que rendir unas metas claras, ¿no? Pero ¿qué sucede si todo ese planeamiento que tú has tenido en solo un día no lo ves reflejado? Ves que todo lo que proyectaste no se cumplió, lo que conversabas con tu equipo no lo hicieron, lo que tenías ya establecido por horarios, por todo, no se llegó a dar. Me sucedió hace casi 4 años, creo. Entonces, pues es un desequilibrio en el momento, ¿ya? Te genera una inestabilidad emocional porque no estás llegando a lo que tú querías, pero tienes dos opciones. Te quedas lamentándote de lo malo que ha sucedido o dices, ya pasó y tengo que buscar la solución. Sea cual sea, tengo que buscar la solución porque eh, tú no puedes vivir de excusas, tú tienes que vivir de resultados, ¿no? Entonces, darlo todo, dar todo, emplear todo tu conocimiento, toda tu concentración, y si al final de esto no bastó, pues te quedarás tranquilo porque sabes que lo diste todo. Y eso es importante en cualquier actividad que realices. Muchas gracias, doctor Juan, por su tiempo y por sus preguntas. Yo voy a darle pase a mi compañera Natalie. Mm, Buenas noches. Por último, tengo mis preguntas que van relacionadas al tema de la gestión del tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias utilizas para equilibrar su tiempo entre la gestión del estudio, la atención a clientes y el desarrollo de nuevos negocios, como yo sé que cuentas, ¿no? ¿Cómo es que haces para poder gestionar todo tu tiempo en todas las actividades? Bueno, siempre es importante manejar un horario y manejar una agenda. El horario y la agenda te van a poder determinar cómo distribuir el tiempo y cómo poder lograr la eficiencia y la eficacia, como conversaba con tus compañeros. Es difícil, sí, porque cuando tienes múltiples actividades, muchas veces no logras cubrir todo, ¿ya? Pero es importante siempre una agenda y cumplir la agenda. Así que eso es importante. Ok, está bien, gracias. También respecto a la gestión del tiempo, ¿han tenido que rechazar o postergar algún asunto importante por falta de tiempo? Y si es así, ¿cómo lo manejaste? Sí, sí me ha tocado postergar situaciones laborales, situaciones de familia, situaciones en general. Pero esto, como te venía diciendo, ¿no? Mucho sucede cuando nosotros por el trajín diario, por las labores diarias, entramos en el desorden. Y el desorden nos lleva a no manejar un ritmo de tiempo adecuado. Todo lo que se maneje con orden, todo lo que se maneje con un preestablecido, va a funcionar. Es más, sin ir muy lejos, es importante que tú no solo evoques qué vas a hacer durante la semana, ¿no? Tú ya deberías tener dicho o previsto, eh, en 4 meses, voy a enfocarme en esto, luego de estos 4 meses voy a enfocarme en esto, porque eso te va a ayudar a que distribuyas con tiempos más prolongados. Si tus actividades las haces con tiempos más reducidos, pues solo vas a tener, pues, ¿qué te diré? 10 horas al día para poder distribuir todo esto. Entonces es importante que muchas veces la distribución del tiempo lo hagas a plazos un poco más largos.
para que de esta manera te permita tener un respiro y no caigas pues en el alboroto, ¿no? En el desequilibrio de no saber qué hacer, por dónde empezar, por dónde terminar. Gracias. Y como última pregunta, ¿cómo decides qué tareas deben ser atendidas personalmente y cuáles pueden ser delegadas? ¿Ya? Sobre todo, particularmente considero de que cuando tú recién estás empezando en un negocio, en un estudio, hay circunstancias en las cuales sí o sí vas a tener que atender tú personalmente. ¿Por qué? Porque van a haber clientes, van a haber personas de que te buscan a ti. Lo Ujú. que quieren escuchar es una respuesta de tu persona, lo que quieren escuchar es una solución de tu persona. Y si de pronto me están buscando a mí, yo le digo, no, va a ir tal persona a conversar contigo, de repente la persona va a sentir que le estoy restando seriedad a su caso, ¿no? O a su problema o a su tema. Por el contrario, si yo en primera instancia conversé y luego yo ya paulatinamente hago ingresar a otra persona a que comience a desarrollar, a llevar el caso, a llevar el tema, entonces va a ser más acertado, ¿no? Pero si tú de una quieres a un cliente o algún caso en especial, de repente no darle el- tu presencia, tu tiempo, eso en la otra persona va a generar de que diga, no, o sea, no me está tomando importancia, me está enviando una persona que de repente yo no conozco. Eso más que todo ya son estrategias, estrategias que, bueno, uno va a ir aprendiendo a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Las estrategias son diversas. No digo que la estrategia que yo tenga sea la más adecuada, ¿no? Pero al igual ustedes van a ir desarrollando estrategias que funcionan y estrategias que no funcionan, pues, ¿no? Bueno, esas han sido todas las preguntas por hoy. Muchas gracias. Te agradezco por haberte tomado el tiempo de reunirte con nosotros y de ayudarnos con esta tarea que es importante. Muchas gracias, Gracias. doctor Juan. Muchas Hasta gracias. luego, cuídense. Ah, sí, hasta luego. Gracias. Cuídese, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ya, no se vayan.